en un día así especial. Sé que igual estáis algo agotados porque es viernes y a todos al final después de toda la semana, ¿no? Y además una sesión de tarde, pero os hemos preparado algo muy especial para que la cosa fuera más animada y es que hoy el tema que nos trae tiene por lo menos una sonrisa, que es Sergio de la Calle, que siempre que sonríe mucho, pero además es un experto en recursos humanos. Él es sociólogo, ahora os voy a contar algunas cosas más de él y de su trayectoria como director de la Universidad Corporativa de Universitas de Telefónica, y él también nos contará. Y la dinámica que decía Patricia antes que os contaría, pues efectivamente, yo, que soy Noemí, que dirijo Canal CEO, que es un canal de liderazgo, voy a hacerle algunas preguntas a Sergio. Después entraremos en debate, vosotros le podéis preguntar de toda la trayectoria que acumula en aprendizaje en Telefónica y después, por supuesto, hablaremos del sentido del humor como habilidad. Él dice que de las más denostadas en el ámbito del liderazgo, pero muy necesaria entre los diferentes libros que tiene, que por cierto traemos otra sorpresa, además de empezar el primer After Work con un tema como este, que nos alegre la tarde del viernes. Además tenéis cortesía de Mutualidad, tenéis el libro de regalo, todos os vais a poder ir con este libro, La risa asusta al miedo, que es el último de Sergio, que como os decía tiene muchos más, tiene uno que se llama... Este no me lo he leído, Sergio, porque todo no se puede. Pero divertirse trabajando, el ingrediente secreto de las mejores empresas. Tiene también otro que es los equipos más eficaces se divierten trabajando. Lidera con sentido del humor, sí, el subtítulo. El subtítulo es los equipos más eficaces se divierten trabajando. Es verdad, este es Lidera con sentido del humor. Y tiene también sobre aprendizaje una fábula que es La llave de todas las puertas. Correcto. Es un autor fantástico, pero lo más guay es que además de un autor es un tipo que todo lo que escribe lo escribe a través de la experiencia, ¿no? Entonces aprovechemos que estamos hoy aquí, que tiene la oportunidad de trabajar con profesionales muy distintos, porque en la Universidad de Telefónica me imagino que todos los perfiles, por supuesto que habrá abogados y claro, muchos, pero también otros perfiles y vamos a empezar, si te parece, para romper un poco y empezar a hablar del liderazgo. Tú, que eres el máximo responsable de todos los programas que la gente se forma en Telefónica, me gustaría preguntarte cuál crees que es el reto del liderazgo ahora mismo, ¿no? ¿Qué habilidades, seamos abogados, seamos ingenieros, seamos lo que seamos, qué habilidades son aquellas que tú estás viendo que las personas debemos desarrollar? Bueno, organizativamente, más que individualmente, yo creo que organizativamente el tema de lo que yo llamo la gestión de compromisos temporales, ¿vale? Porque sí, la cosa está cambiando mucho y ahora mismo hay mucha frustración en las empresas porque la gente se va a los 2 años, 3 años, 3 años y medio, coge la puerta, ¿no? Y ese es un paradigma del que no estábamos habituados y la gente está ahí, ¿no? Es que la gente no tiene compromiso. O los jóvenes no tienen compromiso. Y es que no hay lealtad, no sé qué. Y estas historias, y yo simplemente lo que creo que es que el paradigma ha cambiado y lo que tenemos que hacer es, como empresa, pues que no nos cueste tanto que la gente se adapte a la forma de trabajo y sea productiva más pronto. Lo que nos tenemos que poner las pilas es que los procesos de selección sean más cortos, los onboarding sean más cortos y no tener que hacer una inversión tan alta para que la gente sea eficaz en el puesto. Porque entonces, claro, te dicen, no, es que todo lo que he hecho por ti y ahora te vas, ¿no? Este rollo que hay ahora en algunas empresas y no, lo importante es entender que esa persona, lo importante es que si está 3 o 4 años, que sean 3 o 4 años muy buenos. Y después, si el talento se quiere ir, hay que dejarlo marchar. ¿Sabes? Esto que se habla tanto de retener al talento, la guerra por el talento y tal, el talento es líquido. Entonces, la gente que se quiere ir, le puedes hacer una contraoferta, yo lo desaconsejo porque a los 18 meses vas a estar en las mismas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una habilidad que las organizaciones tienen que desarrollar. Y yo después soy, con el tema de habilidad ya más individual, yo diría que la creatividad es un tema que hemos subcontratado, por así decirlo. Se ha externalizado la creatividad.
Y encima, que con eso me refiero que cuando hace falta tener una idea, vamos a una agencia, ¿no? Vamos a que alguien lo piense por nosotros. Incluso los líderes de equipo dicen, hay que pensar cómo mejorar un proceso. Se lo pasan al equipo. Ellos no dedican, los líderes ahora mismo no se ponen con una hoja y un papel a pensar un poco mínimamente si se les ocurre a ellos algo, joder. No, que se junten 10 o 12 y ya después que me cuenten. A ver si aciertan lo que tengo yo en la cabeza. Normalmente no aciertan, ¿no? Y ahora con el tema de la irrupción de las nuevas tecnologías que os voy a contar, yo creo que mucho más. De hecho, ya hay algunos estudios. El otro día estaba Boston en la oficina y no me acuerdo la fuente, pero comentaba que ya empieza a apuntarse que los heavy users de inteligencia artificial, no los que empezaron con ChatGPT, sino antes, la creatividad se está atrofiando. Entonces, la gente tiene mucho miedo a la hoja en blanco y obviamente es muy sencillo acercarte a una de estas herramientas generativas, ¿no? Y que te dé 4 pistas y tú ya construyes sobre las 4 pistas, ¿no? Entonces, yo lo que animo es a la hoja en blanco. De hecho, yo que soy activo en LinkedIn, pues para vender los libros, que voy a decir, y conferencias. No busco hacer de este un mundo mejor, por así decirlo, ¿no? O mejor por lo menos para mí. Y sin embargo, te quedas en LinkedIn, uno, porque encuentras gente muy colaboradora y muy generosa. Yo divertirse trabajando, la mitad del libro está escrito con testimonios de gente que no conocía de nada, la que abordé y que me regalaron su tiempo. Eso es espectacular. Pero también estoy en LinkedIn porque me parece que es una disciplina para la creatividad del copón. Yo la aconsejo mucho porque el obligarte a generar contenido desarrolla el músculo. O sea, es que desarrolla el músculo. A mí me sobra contenido. Cuando tú escribes todos los días, y yo aconsejo a todo el mundo escribir todos los días, aunque no pienses en publicar, yo aconsejo a todo el mundo a escribir, porque al final desarrollas mucho la creatividad y siempre vas a tener algo que te ronda la cabeza, algo que quieres aportar. Eso es lo que yo diría. ¿Y no tienes la sensación, Sergio, que las empresas estamos buscando tanto el resultado, siempre buscando el resultado, ¿no? Y las empresas en eso quizá no nos hemos dado cuenta de que hay que hacer preguntas en las empresas, hay que dedicar espacio a las preguntas, ¿no? Porque al final la innovación, ¿no? Que todos estamos buscando siempre innovación, viene de las preguntas son la palanca de la innovación, ¿no? Y a veces nos damos muy poco tiempo a las preguntas y quizá por ahí viene lo que tú decías de la creatividad, ¿no? De que como para eso nos tenemos que hacer preguntas, la creatividad fuera, ¿no? Sí, de hecho, el tema especialmente con la inteligencia artificial, nosotros hemos sacado un par de programas el año pasado y siempre ponemos la inteligencia artificial detrás, ¿no? Es decir, los bueyes delante de la carreta. Entonces, hablamos de creatividad, cómo mejorar tu creatividad utilizando herramientas de inteligencia artificial o cómo utilizar inteligencia artificial como asistente virtual para líderes, para la gestión del equipo. Pero siempre la habilidad, la herramienta al servicio de la habilidad, ¿no? Y obviamente estas herramientas, el resultado que te dan es tan bueno como hagas la pregunta. Si tú haces una pregunta pues muy abierta, muy ambigua, muy inocente, pues lo que te va a dar de vuelta es igualmente ambigüedad, inocencia y ingenuidad. Entonces, sí, el tema de hacer preguntas es una herramienta muy potente, claro. Sí, lo que me preocupa un poco, y no sé si a vosotros os preocupa, pero seguro que tú lo dominas, lo de la encuesta de Gallup, ¿no? Con el compromiso tan bajo, Sí. que era lo que hacías referencia, yo creo, antes, ¿no? Cuando decías, bueno, es que a veces nos hemos desenganchado un poco del trabajo, ¿no? En algunas cosas, o no tenemos la ilusión, ¿no? Porque esta encuesta de Gallup mide, se hace, bueno, tú lo explicas mejor seguro, porque del ámbito de los recursos humanos es una encuesta como que se mide el compromiso de las personas con su puesto de trabajo, y eso seguro que lo medís también en algunos de las cientos de cosas que les debes hacer a los empleados de Telefónica, ¿no? La cuestión es que yo he estado relacionado con la estrategia de la voz del empleado, antes lo llamaban encuesta de clima laboral. Lo que pasa es que eso ya la peña se lo tomaba un cachondeo total y empezamos a sofisticar los nombres, ¿no? Encuestas de compromiso, la gente no lo entendía. Encuesta de motivación, lo entendía menos, ¿no? Y los técnicos lo llaman la voz del empleado. Y
Y, a ver, Gallup a mí me gusta, sí, tiene un índice, que son como 13 preguntas, si no me equivoco, la última vez que lo vi. Y al final, a mí me gusta más que, por ejemplo, la métrica esta que yo creo que todos conocéis, el Net Promote Score, el Employee Net Promote Score, que es una escala de 10, que ponen de 1 a 6 detractores, ¿no? De 9 a 10 promotores y tal. A mí me gusta mucho más el índice de Gallup. Lo que pasa es que al final, sí, todos los años Gallup saca su estudio anual, su research anual de compromiso. Y la cosa va como el culo, ¿no? Entonces, año tras año vienen con estos datos tremendistas que, por otra parte, a mí me gusta el modelo de Gallup. Pero ¿qué te quieren vender? ¿Qué te quieren vender la consultoría? Claro. Te enganchan porque no es un cuestionario, es un modelo. Ellos tienen un modelo del recopetín. Entonces es muy profundo, está muy enraizado, lo que te quieren vender es la consultoría, ¿no? Entonces, obviamente, si dijeran, todo el mundo está comprometido, esa peña quebraba. Entonces, te tienen que decir que hay un desenganche emocional. Y a verlo, haylo, porque va aumentando. Yo los datos me los creo, aunque estén artificialmente inflados, ¿no? Yo me los creo los datos, vamos a peor. De hecho, se ha saltado uno de mis libros. Esto no te lo perdono. Esto estaba, es que... Claro, pero es que es verdad que me ha dado la ventolera de escribir. He sacado 5 libros en 5 años. Yo algunas veces mezclo los títulos, tío. Esto es verídico. Ostras, no lo he dicho, pero sé cuál es el título. No está Esto aquí, es verídico. Es tú no eres tu trabajo. No eres tu trabajo. Sí, no eres tu trabajo. Hablo del tema del desenganche emocional. Y a verlo, haylo, ¿no? Lo que pasa que yo creo que es que de todos modos se ha idealizado el curro. Y yo creo que los escritores de libros tenemos mucha culpa con eso, ¿no? Porque desde el origen de los tiempos vienen a decir pues que comer, tener casa, y eso es lo básico, ¿no? Pero donde te autorrealizas, ¿no? Donde encuentras el reconocimiento y la autorrealización es laburando. Bueno, yo tengo mis dudas, la verdad. Yo tengo mis dudas de eso. Podemos preguntarles si creen que si van en busca del éxito y esa idea de éxito es una idea que tiene que ver con el reconocimiento, por ejemplo. Y también podemos preguntarles, Sergio, que para ese enganche y ese compromiso, igual el humor. No sé si tú, que has escrito tantos libros sobre el humor, igual el humor es la clave, ¿no? ¿Cuánto sentido del humor tenéis en vuestro...? Que, por cierto, hay algunas partes del libro, hay una parte del libro concretamente que se habla de cosas con sentido del humor en juicios. Así que, ¿verdad que dedicas unas cuantas... algunas páginas, sí. Si quieres, cuéntales algo sí. De esas cosas que se dicen en los Este libro juicios. todavía no ha salido, está en preventa. Sale, creo que la semana que viene, el 13. Y la verdad es que los otros 4 es narrativa empresarial. ¿Vale? Aquí me he vendido, esto es autoayuda. O sea, he bajado el listón, tío. He bajado el listón porque la narrativa empresarial vende muy poco, ya está. Porque está muy copada por los escritores americanos, ¿no? y sajones y tal. Entonces vienen los bestsellers desde allí y el espacio que queda es poco. Como os digo, hablo del humor en un amplio espectro, ¿no? En la vida y especialmente al afrontar los problemas, ¿no? Entonces, a ver, yo no... dices, el humor es clave. Para mí me parece que es esencial, ¿no? La cuestión... cada autor te dirá que su mierda es clave, ¿no? El que te hable de vulnerabilidad, la vulnerabilidad es lo mejor que se ha inventado desde el arroz con leche. El que te hable del liderazgo distribuido, dirá, el liderazgo distribuido es la base donde se construye todo lo demás. Y así todo el mundo. A mí, clave, pues no, simplemente lo que me parece sí que es una habilidad muy subestimada, me parece muy subestimada. Yo no la desarrollo como una habilidad independiente, la suelo trabajar como casi un valor transversal, ¿no? Porque para mí el humor pues, ayuda mucho a la comunicación, ¿vale? Lubrica negociaciones, ayuda a desatascar conversaciones enconadas. Por supuesto, ayuda a memorizar mensajes. Entonces yo lo utilizo desde ese lado. Porque hay gente que me dice, no, es que los líderes no tienen en la agenda el humor. Digo, ya, pero ¿tienen en la agenda que los mensajes que cuentan en los resultados trimestrales se recuerden más? ¿O en el plan de compañía? ¿Eso está en su agenda? Sí, está en su agenda.
Y está en su agenda no quemar puentes en las relaciones con... Sí, está en su agenda no quemar puentes. Pues la verdad es que los queman, los incineran. Y digo, pues entonces el humor está en su agenda, copón. Como no me terminan de creer, yo digo, pues Stanford tiene un programa específico basado en el desarrollo del humor como habilidad de liderazgo. Se llama Humor Serious Business. Es un módulo de Stanford. Y la gente dice, ah, hostia, pues si lo dice Stanford, entonces te escuchamos, ¿sabes? Pero, y de hecho las directoras del programa han sacado un libro, 1 año y medio después que yo, que se llama Humor Seriously. Humor Seriously, si os va la marcha americana. A mí no me va mucho esa marcha porque la llevan mucho a oratoria. A oratoria, se han inventado una matriz. ¿Qué sería del mundo del management sin matrices, no? Se han inventado una matriz y entonces dividen a la gente en 4 tipos, ¿no? Pero está muy orientado a temas de oratoria, porque allí lo tienen muy metido, lo han mamado desde siempre, ¿no? Entonces la cuestión es que yo me puse a escribir porque cuando dije, me necesito estimularme. Estaba ya por el 2017 en el curro tirando a desenganchado emocionalmente y dije, necesito estimularme un poco, que me dé el aire, y me puse a escribir. Y busqué un tema pues que me apeteciera profundizar. Y mi sorpresa es que me encontré lo más grande. O sea, antes os he comentado Stanford, ahora digo Stanford, pues ahora Harvard, para que os terminéis de arrodillar ya. O sea, yo cada vez que digo Harvard, la gente hace, oh, Harvard. Oh. Harvard lleva dando la turra con esto 20 años. 20 años. El primer artículo que sacaron sobre el humor como habilidad de liderazgo es del 2003 o algo así. ¿Vale? O sea que está muy trabajado en determinados mercados. Lo que pasa es que entre el pudor que tiene la gente, el miedo al ridículo, y en los últimos 5 o 6 años, pues el miedo a ofender y esto, pues nos estamos está en contracción. Está como en contracción. Luego también hay muchas personas que, mientras que, hablo también, o sea, todos hemos visto como cuando nos desarrollamos profesionalmente a veces te tomas muy en serio, ¿no? A ti mismo, y entonces en una carrera profesional pues te empiezas a tomar tan en serio, ¿no? Todo que empiezas a dejar de ver la posibilidad de utilizar el humor. Puede ser también por eso, ¿no? Ese ego y esa cosa que desarrollamos profesionalmente cuando te empieza a ir bien, ¿no? Pero vosotras mismas me lo podéis decir. Entonces, si el humor hay tantas evidencias de que es bueno, ¿por qué no lo utilizamos más? En línea de lo que está diciendo Noemí. ¿Por qué no lo utilizamos más en el ámbito profesional? Porque curiosamente en el ámbito personal nadie lo discute. En el ámbito ya profesional es otro rollo. Están pensando si tienen sentido del humor. Si tiene sentido del humor en el trabajo, ¿no? Y eso que no hemos dale, llegado a lo del pregunta... cómic y las mujeres, porque sabéis que Sergio, de vocación, es dibujante de cómic, que después vamos a llevar a llevar la conversación hacia el cómic, porque aunque es sociólogo por accidente, dice él, recursos humanos por profesión, pero dibujante de cómic, y esto no quiero que se nos olvide, ¿vale? Utilizar la mujer, el cómic y todo esto. Pero vamos con lo que estábamos antes de ir a esa hoy 8M, a hablar de la mujer en el cómic, que me parece diferente, sí, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, ¿cómo los ves? ¿Los ves con sentido del humor a los abogados? Todo el mundo tiene sentido del humor. Lo que pasa es que la gente cree que cuando yo hago una conferencia la gente me dice, muy bien, está muy bien, pero ¿qué cosa me suelen decir la gente al cerrar? Está muy bien lo que has contado, pero ¿qué es lo que me dice la gente? Yo creo que es lo mismo que pensé yo cuando te conocí. Me dicen, yo no tengo gracia. Ah, pensaba que era otra cosa. No, a mí la gente me lo dice mucho. No, pero es que yo no tengo gracia. Yo no soy gracioso. Sí. Yo no tengo gracia. O peor, tío, peor. Yo no sé contar chistes. Y digo, igual la hostia. Yo digo, a ver, todo el mundo tiene gracia. Lo que pasa es que la gente se compara con, yo qué sé, con Buenafuente, con Berto Romero, ¿vale? Entonces nadie tiene gracia, claro. Si tú te comparas con los profesionales del humor, nadie lo tiene. Pero es que los profesionales del humor lo tienen, primero lo tienen ya automatizado a base de repetición y después tienen una mochila con una cantidad de recursos que parece que están improvisando. ¿Qué van a estar improvisando? Lo que pasa es que tienen
una cantidad de recursos imponente. Y después, claro, tienen ya una agilidad mental del copón, ¿no? Entonces, obviamente nadie tiene gracia si nos estamos comparando con estas figuras. También lo que hace la gente es compararse con la persona de su grupo de amigos, que es el más divertido, ¿no? El más expansivo, la más coñuda y tal. Pues entonces la gente dice, claro, es que yo comparado con fulano, pero la cuestión es que no nos tenemos que comparar, cada uno tiene su estilo. Cada uno tiene su estilo. Hay gente que sí que toma la iniciativa y no le pone punto final, no sabe parar. Y después hay gente que es más reactiva y que lo que hace es construir sobre la broma de otro. Y ya está. Entonces, no es que uno sea más gracioso que otro, son dos estilos diferentes. De hecho, si después de esta sesión queréis dedicarle 10 minutos, hay un recurso, es muy facilito, es HSQ, Humor Style Questionnaire, ¿vale? hsq.com, ¿vale? Está basado en una universidad americana, es un cuestionario de unas 20 y pico preguntas, tarda poquito en hacerlo, y a mí me gusta infinitamente mucho más que el recurso de Stanford, que también lo tenéis, por cierto, en la web de Humor Seriously. Me gusta mucho más, me parece mucho más sesudo, ¿no? Entonces habla del humor, más que del estilo, es para el fin que lo utilizas. Si hacemos ese test, ¿sabemos cómo estamos en un barómetro de sentido del humor? Sí, de hecho acaba con un benchmark. Está muy bien, es muy rudo porque es la típica herramienta académica, no es una universidad con mucha viruta. Entonces es un cuestionario así como muy ochentero en estética, pero lo están refinando muy bien. Y adicionalmente, cuando acabas, te compara con un benchmark. Entonces, nadie tiene un solo tipo de humor, ¿no? Entonces, ellos dicen que hay como 4 tipos. El afiliativo, que es el que utilizamos casi siempre, para construir puentes con otros. Para caer bien, por así decirlo. Porque sabemos que si caes bien, pues las relaciones van a ir mucho más. Y las conversaciones de trabajo también. ¿Vale? Después está es que en inglés todo suena mejor, ¿no? El afiliativo. Está el autoestimulante, el self-enhancement, ¿no? Que es la típica gente que no necesita nadie delante para bromear, ¿no? Pero el otro día entré uno en el baño y estaba uno delante del espejo diciendo, pues no estoy tan mal para la edad que tengo. Y yo decía, pero si estás solo. Digo, este tío está solo. Digo, ¿qué cojones? Pero esa es la típica gente que va por la calle, le salpica un coche y dice, ay, qué bien, porque ya puedo tirar este pantalón. Yo qué sé. Entonces, esa es la gente que no necesita como audiencia, ¿no? Es autoestimulante, además. Después está el que se ríe de sí mismo, por así decirlo, ¿no? Y por último, está el agresivo, está el humor agresivo. Entonces, a mí, por ejemplo, hay un personaje que ahora está muy de moda y que lo pongo siempre de ejemplo porque es que, claro, lo hace delante de las cámaras, que es Donald Trump. Donald Trump es un máquina del humor agresivo. Y, en principio, obviamente, la nota técnica es que descartado del mundo profesional, obviamente, ¿no? Y de hecho hay una agresividad que realmente hay una agresividad que no es como Donald Trump, que se pone delante de una cámara de televisión y empieza a imitar a un periodista con una discapacidad, no sé si os acordáis de aquello, o yo qué sé. ¿Os acordáis lo del grab her pussy? Lo que dijo en el autobús. Dijo que a las mujeres, si tú tienes poder, le puedes meter mano, le puedes tocar el coño, dijo el nota, y no pasa nada. En un día como hoy, traer esta anécdota es interesante. Porque como sabéis, es atrevida, desde claro, luego. grab her pussy, ¿no? Es atrevida, desde luego. La cuestión es que ¿le costó un solo voto? ¿Le costó un solo voto esa mierda? No. Hasta le hizo ganar alguno. Porque él sabe la audiencia a la que va. Y hay que entender también las audiencias que se tienen. Hay que entender las audiencias que se tienen. Y yo, porque eso era un audio. Pero yo, esa conversación, yo me la imagino en el autobús, porque estaba en un autobús, y yo me lo imagino al tío en medio del pasillo, montando un show a lo chiquito, y todo el mundo descojonado a su alrededor. Claro, y todo el mundo, es verdad, grab her pussy, no sé qué. Porque el tío conoce su audiencia, y efectivamente un chiste
sexista o machista, obviamente, yo lo que le digo a la gente, digo, mira, es que descártalo en tu vida en general y no se te escapará en el curro. Pero si en el curro tú estás diciendo, no, claro, eso está muy mal, pero después en la seguridad del grupo de WhatsApp estás diciendo, pero esta que tiene esta, no sé qué, pues al final se te va a escapar, copón. Entonces yo cuando estoy ahí en el grupo de WhatsApp con mis colegas y siempre entra alguna cosa de esta, siempre le digo lo mismo. Digo, esto es muy de los 90, ¿no? Digo, esto es muy de los 90. Y ya está Sergio, no sé qué. Pero la cuestión, no sé por qué estoy hablando de esto, de humor agresivo. El humor agresivo. Todos tenemos algo de humor agresivo. Todos. Un poquito. Un poquito. Pero si lo hacéis el cuestionario, que merece la pena, básicamente lo que te va a decir es cuál es el que predomina. Cuál es el que predomina más en vosotros, ¿no? Entonces, una pregunta que os hago. ¿Qué diríais que según la teoría, los de Harvard, cuál dicen que de los 4 tipos de humor, cuál creéis que dicen que es el más recomendable para los líderes? El self-deprecating, que reírte de ti mismo, el self-enhancement, el autoestimulante, el afiliativo o el aggressive. ¿Cuál creéis que los expertos recomiendan más en el ámbito profesional y muy especialmente a la gente en posiciones de liderazgo? ¿Cuál creéis? El afiliativo. ¿El afiliativo? Para crear buen clima y quizás cierta empatía con el interlocutor. Muy bien. ¿Alguna otra apuesta? Yo diría el agresivo. ¿El agresivo, dices tú? ¿No? Espera solo un segundo, si lo puede desarrollar un poco, ¿por qué crees que da votos? Quizás sea el humor más fácil para destacar en público. Sí, ahora está bueno. ¿Y por último? Y yo, o sea, no sé si será ese, pero yo Bueno, creo eso no que es un examen. importante el de reírse de uno mismo. Quizá Por la humildad, ¿no? A lo mejor que eso para la representa. humildad, y yo creo que te da un punto de vista también a la hora de relacionarte con la gente. Ujú. Si tú sabes tus puntos claros y de tratar a los demás. Y la Oh. ganadora es... Tú no, claramente. A ver, ¿por qué tú no? ¿Por qué? Porque os habéis dado cuenta que en este mundo woke, ¿no? Que lo llaman, en este mundo de lo políticamente correcto, que ¿cuáles son los humoristas profesionales que lo están requetepetando? Los que en Netflix están partiendo la pana, ¿quiénes son? Claro, es que han encontrado un filón. Ha ocurrido el fenómeno Bárbara Streisand. O sea, y la verdad es que hay algunos muy buenos. Hay algunos francamente brillantes. O sea, el tipo este que ha presentado los Oscar y 13 veces, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Tiene 2. Ahora ha sacado Supernature, sacó el año pasado, y el último, Armageddon, es el último. No me acuerdo. Es un presentador de estos del Oscar. Sí, al que le dieron la leche. No, el no, marido no, de- Chris Ah, Rock. No, Chris, este cobra, yo te diría casi más que Chris Rock. Es Gervais. Ricky Gervais. Ricky Gervais es el tío que sacan en los Oscars, que el tío se sube al escenario y las 2 primeras filas del establishment de Hollywood se le aprieta el culo que les desaparece. Hacen todos así diciendo, "Tío, que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo", porque se construye sobre la audiencia. Y hace chistes sobre el acoso sexual en Hollywood, sobre los casos de famosos de pedofilia. Va, pero al límite no, lo siguiente. Y lo peta. ¿Pero por qué? Porque ha ocurrido el efecto Bárbara Streisand. Entonces, cuando tú algo lo demonizas mucho, el Código Da Vinci y estas cosas, ¿no? La Iglesia dice, no se debería leer el Código Da Vinci. Digo, muy bien, gracias, Vaticano. Luego lo vas a convertir en uno de los 10 libros más vendidos de la historia. Y lo han conseguido. Y entonces, hay otro, un tipo genial, hoy estoy espeso, Dave... Vale, ahora lo miramos en Netflix. A este tío se le subió un tío en el escenario con un cuchillo. ¿Vale? Este tío empieza siempre diciendo, hoy no voy a hacer bromas sobre la comunidad trans. Y a saco Paco con la comunidad trans. Gordofobia, Michael Jackson, todo lo que tú quieras. ¿Qué es lo que ocurre? Vender, vende. Es que además lo ves.
Y es que no están en un teatro cualquiera, ¿eh? Están en el teatro más grande de la Quinta Avenida, en el teatro más grande de Londres, y han conseguido que vayan a lo bruto, que le censuran. ¿Qué es lo que pasa? Mejor. Pero si es que le han devuelto el especial a la afroamericana, no me acuerdo, lo sacaron de Netflix. La comunidad LGTB se puso a saco, porque claro, dijo, ¿esto qué coño es este tío? Y hubo tanto ruido que lo quitaron. ¿Qué es lo que pasó a los 9 meses? De vuelta. Y claro, los están haciendo ricos a todos estos. Entonces, ¿vende? Sí, tienes razón. Pero nosotros no somos showman, no somos entertainers, no somos humoristas, nosotros no llevamos a la carcajada. En todo caso, llevamos a la sonrisa, a lo mejor ocasionalmente alguna risa, pero para nosotros el humor no es hacer reír por hacer reír. Nosotros es hacer reír y hacer pensar. ¿Vale? Eso es el valor del humor en el trabajo, hacer reír y hacer pensar. Entonces, lo dejamos para los profesionales y perfecto, ¿vale? Pero entre las dos que habéis comentado, lo que se recomienda especialmente para los líderes es el self-deprecating, que lo llaman, que es el saberte reír de ti mismo. Y tiene mucho que ver con lo que has comentado tú, ¿no? Es humildad, cercanía, accesibilidad, ¿no? Entonces, de hecho, hay un estudio en el que hacen simulaciones delante de supuestos equipos, ¿no? Entonces, un jefe de equipo hace que presenta a una incorporación. Entonces presentan varios escenarios, ¿no? Diciendo, este Jimmy se incorpora al equipo. Escenario neutral, no tiene nada, no tiene humor. Escenario 1, dice, este Jimmy se incorpora al equipo y pues tiene mérito, porque sabemos todo de él. ¿Vale? Ese es humor agresivo. Entonces después dice, este Jimmy se incorpora al equipo y tiene mérito que se incorpore porque lo sabe todo de nosotros. Y finalmente, se tiene mérito porque lo sabe todo de mí. Entonces, según el estudio, este estudio está replicado, porque hay muchos estudios que no tienen, hay una crisis de replicabilidad, pero este está replicado en distintas culturas. ¿Cuál creéis que la gente considera que es el escenario más beneficioso? ¿El sin humor? ¿Lo sabemos todo de él, de nosotros o de mí? De mí, ¿no? ¿no? ¿Alguien pensaba que es mejor el escenario neutro? No, el escenario mejor es porque lo sabe todo de mí, ¿no? Como jefe, entonces, joder, y aún así ha venido. Entonces la gente lo aprecia por distintas cosas, sobre todo por humildad y porque la gente está un poco aburrida también de esa imagen un poco de perfección que muchos líderes quieren transmitir, ¿no? Cuando lo que hacen es crear distancia, ¿no? Entonces, construyendo sobre el humor agresivo, ¿cuál creéis que es el escenario peor valorado en estas simulaciones? ¿El escenario sin humor, el neutro, o el escenario agresivo en el que hace la broma sobre la persona que se incorpora? ¿El neutro? ¿El peor valorado, neutro o agresivo? Esto parece un examen, joder. Lleváis toda la tarde respondiendo preguntas. Yo, si fuera abogada, te preguntaría cómo utilizar el sentido del humor en un juicio, ¿no? ¿En un juicio? Es que no soy abogado, no soy abogado. Ahora vamos a eso, Ahora vamos a eso. Sí, se utiliza, sí. De hecho, hay ejemplos en el libro. Pero vamos con la pregunta y luego vamos a este punto. Pues cierro. El escenario más negativo es el agresivo. Es mejor percibido un escenario neutro, sin humor, que un escenario que construye sobre un tercero. Entonces, que la gente dice, no, ahora no se puede decir nada, es que la gente tiene la piel muy fina. Digo, coño, que te estás riendo de otro. Claro, si estás utilizando el humor como burla, como mofa, para tumbar a otro, que esté delante o peor, que no esté. Porque al final, cuando tú te ríes de alguien que no está claro que no le estás quitando poder a ese tercero, te lo estás quitando tú mismo. Porque la gente cuando sale de la habitación, ¿qué es lo que piensa? ¿Seré yo el siguiente? Entonces yo eso lo dejaría. Incluso cuando hay un escenario que es benevolente, que es el escenario
en el que en una empresa como la mía, que es una empresa muy grande, bueno, son muchas empresas. Y de hecho, el que sean muchas empresas ocurre eso, ¿no? Es como, es casi bien recibido cuando tú te ríes del departamento de al lado, ¿no? Especialmente yo estoy en recursos humanos. Tú te cuelgas el teléfono y dices, estos son no sacan la cabeza del culo estos. Y la gente celebra la broma. ¿Por qué? Porque al final lo que estás haciendo es el contraponer el nosotros contra ellos, ¿no? Nosotros somos mejores. Y ese tipo de humor está bien aceptado, ¿no? Nosotros somos mejores y por eso nos podemos reír del de al lado, del de compras, del de IT normalmente, del de recursos humanos y, ¿por qué no?, también de los de Secretaría General o Compliance, ¿no? Al final hay unidades arquetípicas, ¿no? Pero yo diría que mejor descartarlo, incluso cuando es celebrado. Incluso cuando la gente lo celebra, yo el tema de la burla, de la mofa, te ríes mejor de ti mismo, como hemos dicho, y infinitamente mejor según la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces ahora tú me preguntabas sobre humor en un juicio. A ver, yo aquí os estoy contando mi verdad, pero... Que supongo que lo querréis saber eso, ¿no? Digo yo. Los veo ahí muy callados, no hacen preguntas, Sergio. Bueno, no hacen preguntas. Pero Entonces... os contesto la suya y podéis interrumpirme en lo que sea, ¿no? A ver, el tema del humor, yo obviamente en vuestro trabajo no lo conozco. Entonces yo hablo de mi verdad. Yo soy una rata de oficina. Entonces, la verdad es que el día a día en la oficina, pues es que da para mil cosas. En el libro efectivamente lo menciono, porque he encontrado varias fuentes, he encontrado varios libros. Entonces, el libro lo vais a leer, si es que lo leéis, lo podéis regalar. ¿Sí? Tiene varios monstruos, que son los miedos. Entonces, esto está también basado un poco en la ciencia, siempre le pongo ahí un toque que por el sesgo de autoridad que a la gente le gusta, ¿no? Y está el monstruo de la pérdida de la libertad y ahí hablo de los abogados, de los juicios y tal. Y hay varios libros que supongo que conoceréis o no, basados en que básicamente recopilan anécdotas en entorno de ese tipo, ¿no? Juicios, declaraciones y tal, ¿no? Menciono como 3, 2 son americanos, uno es español, que uno es de juzgado de guardia y que fue presentado por un juez, por cierto. Y el juez en la presentación hizo una broma, contó una historia de cuando él estaba con una prostituta, estaban allí en el juzgado y la prostituta dijo, bueno, yo me gano la vida con mi cuerpo, como usted bien sabe. Entonces el juez, bueno, yo de eso no sé. Entonces, la cuestión era, la mayoría de las cosas que aparecen en ese entorno son accidentes, son malas interpretaciones o que uno de los profesionales de la abogacía pues está espeso. Y entonces hacen preguntas un poco moñas, ¿no? Y en el momento de la colisión, ¿a qué distancia se encontraban los dos vehículos? Entonces, no son comentarios humorísticos, son cómicos, porque no buscan la risa, la encuentran accidentalmente, ¿no? Hay preguntas pues, que el hombre estaría pensando en otra cosa, la mujer. Y en el momento de la autopsia, ¿dónde se encontraba el cadáver? Al final tiene más gracia la respuesta del tipo, ¿no? ¿Comprobó usted que estaba muerto? Entonces, son cosas de ese tipo que son cómicas, ¿no? Pero hay una que me encanta, que esa está en... Son como chistes, ¿no? Porque lo de la memoria... No, pero es que parecen chistes, pero no lo son. La miastenia gravis afecta su memoria y dice en el juicio, sí. Y le preguntan, ¿y cómo le afecta la memoria? Y entonces dice la persona, se me olvidan las cosas. Se me olvidan las cosas. Entonces ese también está bien. Le dice, ¿y podría decirnos algo que se le haya olvidado? Esto son registros de conversaciones reales. Obviamente no quieren hacer reír, pero son muy graciosos. A mí el que más me gusta, y además lo pongo ahí las referencias, el inglés es Law and Disorder y tiene una segunda parte de lo bien que le fue la primera. Law and Disorder y tiene... De hecho, saco una cuenta de Instagram que encontré en la investigación que es hilarante. Tuve que parar, solo pongo un par de ejemplos de cada, pero hay uno que me fascinó porque ya en el 2021 le dicen a un juez, están en un juicio con Zoom, y le dicen al juez, bueno, ¿y cuándo va a ser el próximo juicio? Y dice, pues en octubre, estaban en mayo, ¿no? O sea, en octubre tenemos la próxima vista. Dice, ¿y va a ser por Zoom? Dice,
o será en presencial o no será. Dice, antes de hacer otro juicio por Zoom, me tiro por la ventana al paso de un tren en marcha. El tío estaba ya harto, ¿no? Lo siguiente de los juicios por Zoom, ¿no? Entonces, yo lo que os sugiero, y no conozco vuestro mundo, no tengo ni puñetera idea, ¿no? Pero el humor en el trabajo, yo lo que suelo resumir es que no va de contar chistes, va de contar historias. Va de contar historias. Y las historias no deben ser muy largas. De hecho, puede haber historias súper cortas, como la del juez que os comentaba antes en la presentación del libro de Juzgado de Guardia. Es una historia súper corta, en la conversación con la prostituta. Entonces, ese tipo de historias ayudan a apalancar el mensaje, a hacerlo más memorable. Contar chistes prefabricados yo no lo desaconsejo. Uno, porque hay mucha gente que lo sabe, que se lo sabe, y te puede cortocircuitar el momento. Y hay gente que además no se habéis dado cuenta que la gente lo dice, ¡eso me lo sé!, antes de que acabes. Entonces, eso ya es una jodienda. Y adicionalmente no dice nada de ti. Entonces, una historia contada en primera persona suele hablar de vosotros, de vosotras, mucho más. Que eso al final es lo que nos interesa, ¿no? para crear esa cercanía, ese vínculo, ¿no? Entonces, yo diría que simplemente para el caso, la historia con la que estéis, si en un momento dado una historia personal suma y creéis que lo va a hacer, va a aclarar la idea, o va a aclarar la situación, o apunta el discurso en la dirección que queréis, pues entonces yo diría que os atreváis. Yo ahí no hay nada que me guste más que abrir LinkedIn, mucho más. Abrir LinkedIn y que me digan, te contrato una conferencia. Lo que más me gusta es encontrarme un mensaje que me diga, el otro día estaba presentando en un comité y me atreví a hacer una broma. Y salí triunfando. Dice, me atreví, joder. Dice, hostia, es verdad lo que cuentas. Dice, se crea otro tipo de conexión, la gente te presta más atención a partir de ahí. Entonces es como, antes de que llegarais, estábamos hablando de hablar en público. Y Noemí me contaba que profesionales de su gremio que les impone. Sí, que a veces da miedo, porque es una habilidad que, bueno, vosotros la desarrolláis, ¿no? Al tener que al final defender, ¿no? Y acusar, y todo eso requiere de un dominio del lenguaje, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no nos atrevemos, ¿no? Las personas que hablan más en público, y te formas para ello incluso y no te atreves porque es una cuestión de práctica, ¿no? Porque al final lo aprendes cuando lo haces muchas veces, ¿no? Y le decía a Sergio que nunca se debe perder o sea, siempre querer aprender más y exponerte mucho. Ellos están seguro que muy expuestos por su actividad, ¿no? Pero a mí lo que sí que me gustaría, porque se nos ha acabado el tiempo, pero sí que me gustaría, porque en esto del 8M seguro que están todos de acuerdo con nosotros, que hemos hecho las cosas de un modo, de un tiempo a esta parte, en la que entre que el feminismo se ha politizado, entre que ya tenemos que hasta redefinir la palabra para entendernos todos. Hoy me enteraba yo de que había 2 manifestaciones en lugar de una. Digo, es que ya empezamos incluso a no entender nada. Los datos del CIS dicen que el 44% de los hombres sienten que hemos llegado muy lejos y que ahora ya se discrimina a los hombres. Ojo que el 32% de las mujeres también lo piensan. Es decir, que ahí hemos hecho las cosas, se han hecho las cosas, la sociedad nos ha llevado hacia un punto un poco raro, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, Sergio, ¿cómo lo hacemos con humor? ¿Qué se te ocurre, además del cómic, que está fantástico, que a lo mejor puedes utilizar una superheroína ahí Sí. para salir, pero ¿cómo podemos explicar esto de una manera amable, sin que, porque hay mucho hartazgo? Yo me imagino a hombres, bueno, los he visto, vamos, amigos, y hasta en casa lo tengo, que dice, uff, qué palo. Porque ya hay como cansancio del tema, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que esto lo abordemos de otra manera y nos quedamos así con esa cosa antes de brindar por un 8M como nos dé la gana, pero diferente al que hay hoy, ¿no? Bueno, me acabas de preguntar sobre un tema súper complicado. Dicen Sí. los cómicos profesionales, los humoristas, dicen que solo hay un tema del que no son capaces, incluso los que os he comentado, ¿no? Todos estos, dicen, no, de todo, pedofilia, ¿eh? Johnny Cara bromea sobre violaciones y está ahí, en
en Netflix. Pero todos dicen, pero hay un tema del que no. ¿Cuál es el que no? ¿Eh? No, al feminismo lo a saco Paco. A saco Paco con el tema de consentimiento y todo eso. Pero a saco, ¿eh? No, está claro. Alá, el fundamentalismo islámico y todo eso. ¿Por qué? Porque te puede costar la vida. Entonces dicen, hostia, un tipo que ha sido agredido por un cura me puede atacar con un cuchillo en un escenario y seguro que falla, como en este caso falló. Dice, pero si los fundamentalistas te ponen en la diana, estás bien jodido. Entonces, ¿sabes cuál es el tema en el que yo nunca bromeo en el curro? Este tema, diversidad. A ver, yo el de diversidad... Por el fundamentalismo, ¿no? Claro, es que está jodido, porque es que, mira, de hecho tengo un libro a medio empezar. Lo empecé en el 2021. Yo fui responsable de diversidad e inclusión en el regional de Europa. Un trabajo muy complicado para ser hombre, os lo digo de verdad. Yo era el responsable y tenía dentro del equipo una super experta, Vicky Leach, que era la que pilotaba. Y la verdad es que ser hombre y hablar de diversidad y especialmente de las barreras de que las mujeres todavía se afrontáis, ¿no?, en el ámbito corporativo es complicado. Por eso yo en la conferencia que ella menciona, yo tengo una conferencia en la que hablo de barreras de mujer en entorno organizativo y utilizo como analogía el rol de la mujer en el cómic de superhéroes. ¿Vale? El rol de la mujer en el cómic de superhéroes. Entonces me permite un discurso más colorido, pero hacerlo muy visible, que todavía hay unas barreras que no son menores, y tiene su punto humorístico, pero obviamente yo todavía, y lo siento esto cómo va a sonar, pero no puedo meterme ahí, ¿por qué? Porque soy el opresor. Entonces, en este libro que vais a ver, la parte que más me fascinó en el research, me fascinó, o sea, lo estaba escribiendo y no te puedes reír, que son las bromas que hacían los judíos en los campos de concentración. Hay un estudio, hay varios estudios a los que no se les ha dado mucha bolilla porque temían que la gente pensara que si eran capaces de generar humor en el campo de concentración, entonces no podía ser tan malo. El estudio se llama, lo veréis, Sin humor nos habríamos suicidado. Es una pasada. Los ejemplos que afloran de los supervivientes. ¿Vale? Ríete tú de la vida es bella. Era un humor muy, muy, muy negro. Muy negro. Ellos bromeaban sobre la muerte, básicamente. La muerte que acechaba en cualquier esquina. Pero claro, un judío en un campo de concentración puede hacer humor sobre judíos en campo de concentración. Si lo hace un nazi, es entendido absolutamente de otra forma, ¿no? Entonces, en el tema del curro, el tema de la diversidad y género, yo la verdad no me atrevo en una reu, porque al final el humor yo no creo que haya que hacerlo en la máquina del café, ni antes de una reunión para crear ambiente mientras la gente llega. Eso está bien, ¿por qué no? Pero realmente donde suma el humor es en el durante. Cuando estás en una reunión y en mitad de una reunión dices, mira, aquí esto va a poner punto y final a este tema y tal, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer que en temas de liderazgo femenino y tal, que nosotros obviamente tenemos un programa de liderazgo femenino, Women in Leadership, no es muy original el nombre. ¿Y por qué os estoy contando esto? Porque aunque hemos roto la barrera psicológica del 30% de mujeres en posiciones directivas, no predirectivas, y en una industria telco la verdad es que romper ese techo es complicado. Pues todavía queda mucho por hacer, todavía queda un mogollón de cosas. Entonces tengo que reconocer que en ese tema no me atrevo.
Pues haces bien, porque haces bien, porque el otro día, fijaros que, bueno, se puede hablar muchísimo de este tema, pero yo creo que ya toca tomarnos algo, ¿verdad? Y acabar esta conversación. Pero el otro día escuché a Carlos Alsina que le preguntaban sobre esta cuestión. Y entonces con los datos del CIS, ¿no? Y entonces le decía, claro, es que hay muchos hombres que piensan que se ha llegado muy lejos, ¿no? Y entonces él dijo, define lejos, porque yo tengo la sensación de que esto acaba de empezar, ¿no? Acaba de empezar porque básicamente las mujeres llevamos 4 décadas en el entorno laboral, con lo cual el paradigma de las empresas, ¿no? Y lo que hemos vivido en las empresas está creado a través de los hombres, ¿no? Entonces, lógicamente, tenemos que crear otra cosa ahora y la pena es que la creemos desde lo masculino. Esa es la pena, que la queramos crear desde lo masculino cuando lo que hay que crear es otra esfera, ¿no? Es decir, como una tercera, ¿no? Que no sea la masculinización de las empresas desde las mujeres, sino que sea lo genuinamente, ¿no? Que llevamos las mujeres, que tiene mucho que ver con muchos atributos que también tenéis los hombres, ¿no? La cooperación, la escucha, todos esos atributos que son muy, muy femeninos, o sea, se han considerado muy femeninos y que también los hombres tienen, igual que las mujeres, muchas mujeres tenemos todo eso tan asociado a lo masculino o a lo alfa, ¿no? Que es la valentía, la fuerza, ¿no? Entonces, construir desde la mezcla, ¿no? Construir desde el equilibrio de lo alfa y lo omega, me parece que es la clave, ¿no? Y me parece normal, Sergio, que en eso no te quieras meter en el terreno. Posiblemente, siendo mujer, te atreverías a decir algunas cosas. Pero como hemos construido las cosas tan en el dual, ¿no? en el hombre-mujer, en lugar de verlo de una forma más holística, lo hemos construido tanto en la confrontación, ¿no? Pero bueno, yo creo que hasta aquí el rato de charla. Todos podéis preguntarle a Sergio más cosas ahora, tomando algo sobre Telefónica, sobre cómo desarrollan esos programas para que salga gente para que se enganche más la gente, ¿no? Que se enganche más, para que esté más comprometida, que no debe ser nada fácil, y para desarrollar su carrera profesional. Yo desde Canal CEO, que es nuestro blog de liderazgo, os animo a que nos sigáis, a que seguro que a canalceo.com, seguro que alguna dosis de inspiración por ahí para desarrollar vuestras carreras tendréis. También alguna dosis de humor, porque Sergio también ha participado y seguro que haremos alguna pieza con él para que incorporéis el sentido del humor en vuestro día a día, que disfrutéis muchísimo de este libro. Yo el otro día le explicaba, mandé un audio a Sergio, que eran las 2 de la mañana, me puse a leerlo y me puse a leerlo un poco tarde, y eran las 2 de la mañana y de repente hay una escena que no os voy a decir porque es un poquito escatológica. Hay una escena que me hizo muchísima gracia, me empecé a reír y entonces mi marido, que estaba al lado, se mueve y dice, ¿pero qué coño haces? Porque claro, me estaba riendo sola a las 2:30 en la cama, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Digo, es que me estoy leyendo una cosa que me está haciendo mucha gracia, ¿no? Así que, aunque él dice que no es gracioso, este es su libro más gracioso. Así que os animo a que lo leáis. Y nada más, y vamos a tomarnos algo, ¿no?